Dale, gracias. Bueno, bienvenidos todos al ciclo de seminarios 2026 del American Working Group del IGAC. Esperemos que vaya creciendo esta serie de seminarios que ya hemos comenzado hace un par de años y que el año pasado tomó forma ya bastante concreta y periódica. Nuestra intención durante este año va a ser tener seminarios una vez por mes, salvo en el periodo de vacaciones de verano. Y bueno, les iremos avisando con tiempo sobre las distintas fechas coordinadas con los distintos expositores. Probablemente algunos horarios cambien y sean un poco más temprano o más tarde. No mantendremos un único horario debido a la gran variabilidad de horas, tanto de los expositores como de los presentes. Bueno, en este primer seminario, Sergio Ibarra Espinosa nos va a hablar sobre un siglo de emisiones vehiculares en Brasil y va a hablar sobre los distintos impactos que tiene ese tipo específico de combustible que utilizan en Brasil sobre la calidad de aire y sus proyecciones hacia el futuro. Antes de darte la palabra, Sergio, lo primero agradecerte por tu excelente disposición para participar de esta serie de seminarios y dar un poquito de tus antecedentes, de tu breve currículum. Eh, eh, Sergio es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile en el año 2007. Después realizó un máster en Planificación y Gestión Ambiental en el 2011. Después viajó, se trasladó a Brasil, donde realizó primero su doctorado y después un postdoc en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Sao Paulo. Obtuvo como premio el premio al mejor PhD del año 2018 durante su estancia por ahí. Después, bueno, se quedó como postdoc, trabajó con WorldChem, realizó estancias postdoctorales también en la Academia Nacional de Ciencias China y después se trasladó a Estados Unidos, donde estuvo primero en la NOAA, en el Global Monetary Laboratory, y ahora se encuentra en la Universidad de Maryland. Sergio tiene más de 40 publicaciones, más de 1.400 citas, un índice H22. Y creo que una de las cosas que más me gustaría destacar es que tiene una web en GitHub donde tiene todos los desarrollos que él ha estado trabajando, modelos, software, herramientas de postprocesamiento disponibles y que pueden ser muy útiles para la gente joven que se va sumando a la actividad de las ciencias atmosféricas. Así que, bueno, sin más preámbulos, Sergio, te agradecemos muchísimo tu participación y tu interés en sumarte a estas actividades del America's Working Group y te doy la palabra para todo lo que tú necesites. Gracias Rafa y gracias Laika por convidarme de nuevo feliz de participar con la comunidad latinoamericana. En realidad, cuando uno trabaja afuera, uno se da cuenta de que por fuera existen muchos recursos, gente compite por becas de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, siempre a mí me ha parecido, primero en Brasil, ¿cierto? Pero en realidad después a nivel, sobre todo sudamericano, también centroamericano, pero del barrio, ¿me entiendes? Que tenemos que colaborar, ¿sabes? Tenemos que colaborar. Y por ejemplo, la charla que voy a dar ahora es de un paper que yo hice en mi tiempo libre. Nadie me pagó para hacer el paper que yo hice ahora, porque en mi trabajo yo tengo otros papers que están en the review, pero esto yo lo hice porque es algo que se necesita hacer, ¿cierto? Y lo bueno es que este fue como, lo hice para nivel Brasil, pero después la modelación de calidad del aire la hice para Sudamérica y ahora eso me permitió estar más en contacto con la comunidad de Latinoamérica y así podemos compartir, ¿cierto? Lo último antes de conversar la charla, ya, un único detalle, porque esta colaboración latinoamericana también es importante, ¿ya? Porque estaba revisando un paper y en este paper estaban haciendo una modelación global de calidad del aire y colocaron tres estaciones de América del Sur. Tres. Y ellos dicen, en América del Sur el bias del modelo fue tanto. Y tú no puedes hacer eso, evaluar un modelo, decir que tú tienes un modelo global y decir que tú estás evaluando un continente con tres estaciones. Entonces la gente no sabe, por eso es que nosotros tenemos que, o la verdad es que la gente también no tiene ganas de buscar también.
Por eso es importante que continuemos colaboración y dejar los egos de lado y continuar. Por eso, entonces, este trabajo que les voy a presentar ahora se llama Un ciclo de emisiones vehiculares en Brasil, y en el cual nosotros estamos, disculpa, revelando los impactos de una calidad, de una composición de combustibles única, que es absolutamente relevante para el tema de hoy con la crisis de petróleo que estamos sufriendo. Y este trabajo comenzó aproximadamente el año 2019, para que se hagan una idea. Entonces, aquí, única pequeña cosa antes de comenzar también, no sé si la presentación fue compartida, pero voy a colocar en el chat dónde está esta presentación, ¿ya? Dónde la pueden encontrar, si así la pueden ver específicamente. Y además de eso, voy a colocar otro link donde pueden ver todas mis otras presentaciones que están públicas. Ahí pueden ver todo lo que está hecho. Oh, profesora Margarita, la estoy viendo, saludos. Entonces, vamos a continuar acá y vamos a hablar entonces de un poco de contexto histórico. Nosotros en este paper estoy presentando las emisiones vehiculares entre el año 1960 y 2100. Y vamos a ver este pequeño video. Ah, y la otra cosa, el transporte es súper importante en las emisiones de Brasil. Globalmente, el transporte representa 21% de las emisiones globales, pero en Brasil el transporte representa casi la mitad del CO2, ¿ya? Entonces, eh, es ver, ¿ya? ¿Se puede ver ahí? Esto es San Pablo 1985. Igual como pueden ver ahí ya el transporte ya se puede ver que ya está la flota automotiva ya es grande. Este video dura 1 minuto, pero es interesante. San Paulo, ya puede adivinar de qué lugar estamos hablando. El centro de San Paulo. Yo tomé unos buses vestidos de ese rojo que están ahí, había. Mi papá tenía uno de esos autos que eran y esa, ya cuando, no sé, me muestro esto porque cuando hablamos de 1960, la gente, sobre todo la generación jóvenes, van a decir, pero ahí, no, ahí había caballos. No, no, había mucho tráfico, ¿cierto? Siempre ya fue pesado, sí, una de las primeras grandes congestiones en los años 60 se producían de Indo de San Pablo para Santos, en la Bajada Santista. Pero básicamente aquí, en vez de mostrar los videos, que yo dejé los links y las personas, los asistentes los pueden ver efectivamente después. Pero aquí tenemos lo que está, el objetivo de este slide es mostrar el contexto histórico de por qué hay una flota, hay una composición química diferente de combustible. Lo que pasó es lo que está pasando en los años 70, es lo que está pasando de nuevo ahora, que producto de las guerras relacionadas con Brasil, con Israel y Egipto y la expansión territorial de Israel en ese minuto, eh, países que estaban Estados Unidos estaba ayudando a Israel, y los países productores de petróleo que estaban en contra de Israel produjeron un embargo de petróleo a Estados Unidos. Pero este embargo que era para Estados Unidos significó un embargo global y una crisis de petróleo global. Entonces, muchos países que dependían mucho de petróleo comenzaron a tener el desabastecimiento de petróleo, crisis. Inclusive hoy Filipinas, el presidente declaró que tienen combustible para un mes más. Y eso y como el combustible es tan importante para la economía, el petróleo, porque no estamos hablando solamente de petróleo, el petróleo es usado en todo es usado el petróleo, en absolutamente en todo.
en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces esto genera inflación y todo se vuelve más caro. E inclusive si es que liberan hoy el canal este canal de Sures ese, ahí todavía se van a demorar meses antes de que la inflación consiga ser bajada, porque esto consecuentemente genera un problema de logística. Pero en los años 70, el gobierno militar que viene ese entonces en Brasil eh, comenzaron a ver unas alternativas al petróleo y fue que en eso ellos comenzaron este programa que se llama Pro Alcohol. El programa Pro Alcohol, que si clicas aquí en el medio, este video es corto, así que lo puedo compartir. Pero este video, porque como respuesta a la escasez de petróleo, lo que se hizo fue producir una alternativa de petróleo. Entonces, en Brasil, los científicos comenzaron a ver. Combustível derivado de petróleo, produto cada vez mais escasso. O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Proálcool. Em 1978, produzimos 1 bilhão e 900 milhões de litros de álcool e adicionamos 1 bilhão e meio à gasolina. Em 1980, produziremos 3 bilhões e 900 milhões de litros que atenderão aos 20% de mistura na gasolina consumida no país e darão ainda para abastecer todos os carros movidos exclusivamente a álcool que a indústria nacional produzirá naquele ano. Os carros do serviço público estão sendo adaptados para consumirem exclusivamente álcool. O Proálcool continuará crescendo, mas o petróleo importado ainda nos custa muito caro e levará tempo para ser substituído. Por isso, temos que economizá-lo. Faça sua parte. Gaste menos de 10%. Entonces, este video muestra básicamente que este programa Pro Alcohol comenzó a ser adicionado etanol producido de la caña de azúcar, se produce etanol y una modificación en los motores que permitían que la gasolina pudiera tener hasta, en ese momento creo que era hasta el 20% de etanol, ¿ya? Pero después de eso, y eso fue súper significativo, todavía existen autos en Brasil que solo con motor específicamente a etanol. Entonces eso fue un cambio en la tecnología. Pero uno de los cambios más importantes, significativos en Brasil, fue el desarrollo del motor flex. Y el desarrollo del motor flex, porque con los autos, cuando tú tienes un auto que solo funciona a etanol, va a haber un problema porque si tú compras un auto que solo funciona etanol, solo puedes abastecer etanol. Entonces, pero eso no, el problema está en que a veces sería mejor tener más flexibilidad. Y por eso fue de que en el año 2003 apareció el primer auto, creo que fue un poco antes, no me acuerdo específicamente cuándo el primer prototipo de motor flex apareció, pero en 2003 comenzó la circulación en la flota, la venta de vehículos con motores flex. Y estos vehículos flex, la característica que tienen es que ellos permiten que el consumidor pueda decidir si es que quiere abastecer solo gasolina, solo va a abastecer gasolina, pero esta gasolina ya tiene 20% de etanol. O si quiere, puede comprar 100% etanol. Entonces, cuando tú vas a comprar gasolina, en muchos lugares del mundo tienes no sé, gasolina A, que es un poco más sucia, hasta la gasolina premium, ¿cierto? Y además del diésel. Pero en Brasil, además de eso, hay otra categoría que es el etanol, y tú puedes comprar solo etanol. Entonces, eso fue una medida que realmente ha sido efectiva y hoy en día 98% aproximadamente todos los vehículos con combustión de cuatro tiempos son flex. Todos los motores básicamente, todos los vehículos nuevos, la mayoría de los vehículos con motor de cuatro tiempos son flex. Y es tanto que inclusive en las motocicletas, creo que fue en el año 2019, comenzaron a hacer todas también motor flex. Entonces, eso fue una medida que comenzó muchos años atrás, pero que hoy día, casi 50 años atrás, pero que hoy día está mostrando una gran efectividad. Y el impacto de esto es que como no pasamos de una combustión de quemar gasolina, vamos a estar quemando
etanol, ¿cierto? O un combustible que tiene una gran cantidad de etanol, la química va a ser diferente. La modelación de calidad del aire va a ser diferente. Los impactos en la salud, los impactos económicos, todo va a ser diferente. Entonces, cuando existen diferentes inventarios de emisiones, por ejemplo, a la izquierda podemos ver que existen inventarios globales. Ahí yo coloqué los links, entonces ustedes pueden clicar cuando, como tienen la presentación, pueden ver aquí las diferentes papers. Por ejemplo, está el Edgar, y en este paper es el que tiene emisiones globales de todos los países por categoría entre el año 70 y 2023. Y existen otros más, ¿cierto? Existen otros más, pero estos fueron los que yo estoy citando esto porque yo lo estoy usando estos datos. Y también está el SETS, el inventario del SETS, y también tenemos el inventario CAMS, y que el CAMS está relacionado con el Edgar, básicamente, y el SETS. Los tres están relacionados, ¿ya? Y, y estos inventarios son globales, son súper importantes, proveen herramientas de gestión global, súper importante. Pero además de eso tenemos inventarios regionales. Y a la derecha podemos ver algunos inventarios regionales, y en este caso tenemos inventarios de transporte o de todas las categorías. Por ejemplo, Mauricio Osis tiene este inventario entre el año 90 y 2020. Néstor, entre el año también el mismo periodo, pero para Colombia. Tenemos el inventario oficial del Ministerio de Medio Ambiente entre el año 89 y 2020. También tenemos este inventario de Leonardo Joinaski de Santa Catarina, en Brasil, para el sector de transporte. Y también tenemos Juliafito en Argentina. Pero en realidad hay mucho, se están desarrollando bastante trabajo, pero igual falta Bolivia, falta Venezuela, faltan varios otros países, ¿cierto? Paraguay. Pero en el caso de Brasil, falta, también se puede ver, porque aquí se ve que Brasil está, pero falta, ¿cierto? Sí, está, pero falta, ¿cierto? Falta, y también para proyecciones de futuro. Entonces, el objetivo de lo que voy a presentar hoy son las estimaciones de emisiones de Brasil de transporte entre el año 60 y 2100. Y la evaluación también, con alguna evaluación del impacto de la calidad del aire. Para hacer este inventario, estoy usando el modelo Bain, que significa Vehicular Emissions Inventory, y que en este año está cumpliendo 10 años. Tiene 55.000 descargas, y tiene metodología de emisiones para Brasil, China, Europa y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la metodología consiste en que primero se generan los factores de emisión con el modelo MOVS de la EPA, y después se accesan con SQL. Está todo en el modelo. Pero para que esto comenzó, para que se hagan una idea, en la parte de la izquierda tenemos el flujo vehicular, y ven este triángulo es porque en el centro, viene en el centro de la figura, es porque esto es una modelación macroscópica de 4 etapas, y algunas calles se hacen algunas simplificaciones. Pero en el centro de esa parte, no sé no creo que puedan ver mi mouse, pero en el panel de la figura de la izquierda, ahí está la Universidad de San Paulo. Y después a la derecha, en el centro arriba, en vez del tráfico tenemos las emisiones vehiculares. Y después a la derecha, en la figura de la derecha, vemos, de arriba a la derecha, vemos las emisiones en una grilla de 500 metros. Y abajo el ciclo diurno. Ese fue el modelo que fue utilizado. Aquí pueden ver el modelo, ¿cierto? El logo y tal. Pero una de las características más importantes para estos inventarios que hago es que tenemos que tener los datos de ventas de combustibles de transporte. Los datos generalmente están disponibles, ¿cierto? Y, y estos datos, la metodología consiste en una eh, calibración de la actividad vehicular, de forma de que la estimación de combustible del modelo va a ser matemáticamente igual con las ventas de combustible. Y de una vez de que el modelo está produciendo lo que se espera en la realidad de consumo de combustible, la actividad, esa nueva actividad
ya es la actividad calibrada que va a producir el inventario de todas las otras categorías. Entonces, esa es la piedra inicial, la fundación más importante. Después de que tenemos el combustible, entonces lo que fue desarrollado fue proyectar las ventas de combustible en el pasado y en el futuro, también fue proyectada la flota, pero como tenemos estoy trabajando con una flota inicial de San Pablo, que esa flota es como el chute inicial y que después está recalculada con los datos de venta de combustible de todos los estados por mes y por año. Y para los factores de emisión estamos usando factores de emisión de la CETESBI, que son mediciones de laboratorio de ciclo de FTP75, pero estamos actualizando con monitoramiento con valores medidos en la calle de túneles. Y para este modelo también produce una especiación del típico específico de VOC, de compuestos orgánicos volátiles. Entonces son cientos de compuestos orgánicos volátiles. Pero para hacer la agrupación para los diferentes mecanismos químicos, estoy aplicando la metodología de Carter y que todos te lo pueden ver acá, ¿ya? Todo, puede estar los links ahí. La última cosa, voy a dar un curso la próxima semana del BEIM en Brasil y para repetir este estudio, si ustedes quieren repetir exactamente este estudio, tienen que correr esa línea, ¿cierto? Del modelo. Correr ese código, ¿cierto? Que aparece ahí. Y después de eso seleccionan los años y con eso pueden repetir exactamente lo que está publicando. ¿Ya? Aquí pueden esto simplemente algún efecto, esto es un ejemplo de factores de emisión. A la izquierda podemos ver los tipos de vehículos. Los tipos de vehículos todos hay una familia que son 5 tipos, que son los vehículos de pasajeros, passenger cars. Después tenemos light commercial vehicles o con vehículos comerciales leves. Después tenemos camiones, trucks arriba. Después tenemos buses, ómnibus en Brasil, ¿cierto? Y finalmente tenemos las motocicletas. Y después de la familia ya va a venir el subtipo y después viene el combustible. En este caso tenemos, por ejemplo, los camiones SL, semi-light, semi-heavy, medium, light, heavy, ¿cierto? De camiones que son de los más chicos hasta los más grandes y en este caso todos usan diésel, ¿cierto? Y esto siempre va a haber el subtipo, la familia va a ser igual en todo el mundo, pero el subtipo y la composición, la combinación con un tipo de combustible, esa va a ser la que va a ir cambiando para diferentes lugares. Aquí las unidades son gramos por kilómetro y aquí tenemos que los vehículos cuando son más nuevos y aquí tenemos años de uso. Cuando los vehículos son más nuevos, en general van a emitir menos. Si ustedes ven aquí, la escala se ve un color bien oscuro y que yo no coloqué una escala lineal de colores porque para poder ver mejor todos los tipos de la variación, para ver bien la mayor cantidad de colores, ¿cierto? Pero los vehículos cuando son más nuevos emiten muy, muy, muy poco, pero cuando los vehículos son más viejos pueden emitir hasta 80 gramos por kilómetro, recordando que estos son factores que ya están corregidos por los túneles, entonces esto representa un valor que es más real, ¿cierto? Y aquí simplemente otro ejemplo de factor de emisión, que esto es de material partícula 2.5. En el primera parte, el primer panel, tenemos los factores de freno. Cuando se usa el freno del auto, el freno libera partículas. Por eso es que las pastillas después cambiarlas porque las pastillas se rompen, ¿cierto? Las ruedas también, las ruedas se vuelven peladas porque se rompen, sale partículas de la rueda y eso libera para materia particulada. En el centro tenemos los factores de emisión de tubo de escape y ahora vemos que los vehículos de tubo de escape que más emiten son obviamente los vehículos a diésel. Después tenemos degradación de la calle y las ruedas están acá. Aquí el nombre, creo que este es el nombre que tire es de un nombre en inglés que tengo, de inglés de Inglaterra, ¿cierto? Pero eso es un ejemplo de factor de emisión. Ahora
Estoy muy rápido, debería hablar más lento, ¿consiguen entender? ¿Está para acompañar? Sí, sí, yo te sigo perfecto. Y en los momentos, Sergio, ya que interrumpo un segundo, que usabas el mouse, se veía en la pantalla, ¿eh? Así que si lo quieres utilizar, se ve bien. Genial, gracias. Pero, bueno, y continuando, cuando ya nosotros vamos a hacer una modelación hacemos un inventario, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si un inventario va a estar bien? Uno compara inventario, en este caso también estoy usando vehículos, consumo de combustible, pero además de eso hay que también hacer una evaluación con modelo de calidad del aire. La evaluación del modelo de calidad del aire tiene que ser capaz de representar lo observado, y ahí cerramos el ciclo, ¿cierto? Y en este caso, estoy utilizando un modelo música, y el modelo música es un modelo nuevo que viene en música, es bien, un poco difícil de definir porque no es solo un modelo, es una infraestructura, ¿ya? Eso quiere decir de que hay música, además de ser un modelo, es también una librería química que puede ser usada en otros modelos. Es tipo el Mozart, ¿cierto? Eh, y el, música tiene muchas caras, es difícil de definir, ¿cierto? Es complejo. Pero una de las cosas interesantes es que música, su primera aparición, apareció como una configuración específica dentro del modelo CAM-CHEM. CAM-CHEM es la parte CAM-CHEM es la parte atmosférica con química, CAM es el componente atmosférico del Earth System Model SESM. Y esta configuración con espectral permite refinamiento regional. Por eso es que tenemos un modelo global, no tenemos problemas de condiciones iniciales, o sea, condiciones de borda, ¿cierto? Porque hay un modelo solamente y con este modelo nosotros tenemos que hacer zoom en nuestras regiones de interés. Y con eso, pero otra de las cosas interesantes de este modelo es que el nivel vertical, este modelo llega mucho, mucho, mucho más arriba en la atmósfera. Por ejemplo, que el Wolfram. Varias comparaciones de Wolfram muestran que el música consigue llegar mucho, mucho más arriba y en general es muy, muy, muy bueno. En este caso estoy usando el modelo V0, que tiene, si ustedes ven la grilla a la derecha, pueden ver de qué es una grilla, esto es como una esfera cúbica, ¿ya? Son como pedazos de una naranja que si tú la ves parecen un cuadrado, pero cuando tú la cierras forma círculo, ¿cierto? Pues las nuevas versiones de música ahora van a tener vienen con el EMPAS, en este caso el EMPAS es un núcleo numérico que ya no va a ser una configuración de grillas de esa forma, sino que va a ser con hexágono. Y la otra cosa es que además de eso, en este momento se está desarrollando el música Cam, ya ni me acuerdo el nombre que va a tener, ¿ya? Pero esto va a ser básicamente el nuevo WorldCam, que en vez, porque en este momento para correr música tú necesitas el SESM, ¿cierto? Pero ya me acuerdo el nombre que va a tener, EMPAS-Chem. Entonces el EMPAS va a tener la parte meteorológica y la parte química va a ser música. Y ya hay algunas funciones y algunas versiones funcionando. Disculpa, creo que me extendí mucho hablando de eso, pero eso es. Ya hay harto desarrollo en esa parte. Y los aerosoles, aquí están los links, se pueden ver, etc. Entonces ya voy a pasar a la siguiente parte. Y ahora ya voy a pasar a los resultados, ¿ya? A la izquierda podemos ver los datos de ventas de combustible esto es a nivel de país, y esto fue desarrollado a nivel estadual, ¿ya? Pero a la izquierda podemos ver el rectángulo plomo, cinza, gray, donde tenemos datos. Y todo lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son proyecciones. Y aquí podemos ver que en rojo tenemos diésel, después tenemos gasolina y después tenemos etanol. Y cuando nosotros vemos hacia la derecha, bueno, y aquí para hacer esta proyección estoy usando una ecuación logística, ajuste logístico,
Y este abordaje, esta aproximación, es utilizada en general en este tipo de modelos. La principal asunción de este modelo es que el consumo no va a ser infinito, ¿cierto? La flota no va a ser infinito, no es infinito, se llega a un nivel de saturación. Pero como todo este tipo de cosas son proyecciones, es una proyección, ¿cierto? En realidad no sabemos lo que va a pasar, pero debería ir más o menos allá, ¿cierto? Y a la derecha vemos los estados. ¿Cuáles son los estados que consumen más? Y San Pablo es por lejos el estado que consume más diésel, etanol y gasolina, pero por lejos. Y después tenemos Minas Gerais, Paraná. Y esto es lo que representa la parte económica de Brasil más importante. Aquí está la parte, el desarrollo económico más importante. Está acá histórico, transporte, acceso a puertos, Puerto de Santos. Esto viene por acá. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de los resultados. Para comenzar a hablar de las emisiones, lo más importante, lo primero es ver que el CO2 está bien. Si el CO2 está bien, el CO2 es fácil de estimar, de medir. Si el CO2 está bien estimado, entonces eso ya nos va a dar una tranquilidad de que las emisiones entonces deberían estar bien estimadas, por lo menos la actividad está bien, ¿cierto? Lo que la diferencia que van a ver con estimaciones va a ser factor de emisión. Entonces, como podemos ver, a la izquierda tenemos el CO2 total, ¿cierto? Y a la derecha tenemos solo el CO2 producto de combustibles fósiles, sin nada de biocombustible, sin nada de biocombustible. Y entonces a la izquierda podemos ver de que, aquí también tengo una comparación con el CAM 6.2, el SETS, el EDGAR y 2 EDGAR, ¿cierto? Entonces, podemos ver de que cuando hay datos, en los periodos donde tenemos datos de flota y tenemos datos de venta, todos los modelos hay una convergen. Existe una súper buena comparación entre los modelos, ¿cierto? Todos los modelos convergen aquí, algunos un poco más altos, un poco más bajos, pero en general existe una súper buena comparación con los modelos. Y esta comparación, cuando nosotros hacemos esta comparación solo con lo que es combustible fósil, es mejor todavía, que este dato lo tenemos con el EDGAR 8.1. Podemos ver de que nuestra estimativa es un poco más baja que la de EDGAR con los datos pasados, pero en general cuando hay datos es muy, muy, muy bueno. Entonces esto ya habla un poco de una tranquilidad de la estimación, ¿cierto? Eh, Aquí ya tenemos los resultados por contaminante. Y aquí vemos que tenemos black carbon, metano, monóxido de carbono, óxido nitroso, amoníaco, óxidos de nitrógeno, organic carbon, material particulado 10, 2.5 y S2. Y aquí ya está súper diferente. Entonces vamos a conversar primero por algo simple, ¿ya? Y vamos a conversar con el CO, que está aquí, ¿ya? Vamos a conversar así antes de mirar todo lo otro que está todo medio... Vamos a conversar con algo simple que es el CO, ¿ya? Cuando vemos el CO, la estimativa que nosotros tenemos acá, el CO primero es emitido principalmente por gasolina. Las líneas de colores son de la literatura y las barras en colores son las que salió del modelo, ¿cierto? Y vemos que el modelo SETS y lo que es también el EDGAR 8.1, que están relacionados a los modelos, son mucho más bajos. Históricamente sigue aquí la parte histórica y después cuando ya baja también, ¿cierto? Pero el pico ya, y otra cosa, el pico de emisiones, todos los modelos convergen, excepto aquí este modelo, no sé, la verdad es que aquí esto está mal. Este modelo del
del Edgar 5 con el CAMS, eso no está bien. Pero este pico que tenemos acá, este máximo que de los años 90, todos los modelos lo representan, pero y la versión más actualizada del Edgar, que es la última actualización del Edgar, también lo representan, pero la diferencia es que nosotros tenemos una magnitud de emisiones mayor. ¿Y esto por qué nosotros tenemos esta magnitud mayor? Es porque nosotros tenemos factores de emisión, y recordando que en esa época nosotros tenemos datos, porque los factores de emisión que vienen de mediciones de laboratorio, estas sí están calibradas con mediciones de contaminantes en la calle, con flota real circulando en la calle, con mediciones de túneles. Y esta actualización nos dio de que en realidad todas las emisiones van a ser mayores en general, ¿cierto? Las emisiones van a ser, o sea, básicamente, y esto que se sabe esto hace décadas, que los autos van a emitir mucho más que en condiciones controladas de laboratorio, ¿cierto? Y eso es lo que explica que las emisiones acá que nosotros estamos estimando son bien mayores. Esta misma explicación aplica también a la izquierda para el metano, ¿ya? El metano, los modelos convergen, pero la magnitud de las emisiones que nosotros tenemos es bien mayor, ¿ya? Con el Black Carbon, ya aquí ya es un poco más diferente. Este modelo azul del SETS, que ya es bien mayor y tiene estos picos invertidos acá, que es diferente. Los otros modelos, como que la magnitud converge un poco, pero más un poco, ¿cierto? En mi opinión, de los modelos que tenemos una mejor comparaciones con la última versión del Edgar. El Edgar, con nuestro modelo, es que representa una mejor comparación, pero igual las emisiones siguen la misma forma, pero nuestras emisiones son mayores, ¿ya? Cuando tenemos aquí las emisiones de amoníaco, también es bien parecida a las emisiones, porque dependen bastante de combustible. Del óxido de nitrógeno, también están bastante comparables, sobre todo con el Edgar, pero de nuevo nosotros tenemos más emisiones, pero un poco más. Con el CO y con los otros, las emisiones de motores de vehículos con motores de 4 tiempos, la diferencia es significativa. Pero ya las emisiones como con vehículos de compresión, que principalmente se de diésel, lo principal, no todo, pero principal, ya la comparación es bien mejor, ¿cierto? Entonces aquí para ser un poco más justo, yo creo que hay que comparar más con la línea amarilla, ¿cierto? Y con el Organic Carbon también, la misma cosa, material particulado 10, las líneas difieren un poco, pero las magnitudes estaban similares, PM2.5 también, y finalmente el dióxido de azufre, ¿ya? Después cuando nosotros hablamos y de la otra cosa, antes de establecer solamente de la comparación, pero después cuando vemos la proyección, las emisiones, asumiendo una saturación de la flota, como el escenario futuro es simplemente business as usual. No, aquí es una proyección que pasa si no hay nuevas tecnologías, ¿cierto? ¿Cierto? La última tecnología disponible en el 2020, esa va a ser la última que va a haber disponible. Existe una estabilización de las emisiones. Lo que se espera es que van a disminuir un poco porque nuevas tecnologías están siendo implementadas, pero esto representa ese escenario, ¿cierto? Que es de business as usual. Con este escenario, cuando vemos las emisiones de material particulado 2.5, comparamos este caso con Edgar, lo más importante de este slide es que en el año 2032, las emisiones que son por desgaste de freno, de rueda y de camino van a ser mayores que las emisiones de tubo de escape. Y eso es, para el año 2032, estamos en el 2026, son menos de 10 años. O sea, en poco tiempo más las emisiones un poquito más, un par de años más, ¿cierto? 5 años un poco ya va a ser mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de 2032, claro, no sé lo que va a pasar, pero no es muy lejos, ¿cierto?
Después cuando hablamos acá, los hidrocarburos los dejé aparte, porque esto tiene un tratamiento especial. Ah, y no mencioné, pero estas líneas oscuras que tengo acá son los años de modelación de calidad del aire. La primera es 2018, que es el spin-up, y la otra es 2019, que son los resultados. Eh, de nuevo, nuestro modelo el, bate más o menos con la última versión del Edgar, ¿cierto? Este acá y el SET, que los dos están relacionados a los modelos. Nuestras magnitudes son mayores, pero las emisiones proyectadas en el futuro convergen bastante hacia una estabilización. Pero aquí hay una cosa, en el futuro, aquí yo sí hice una comparación con las emisiones usando diferentes escenarios de temperatura. Y esto es súper relevante porque existen escenarios de mucho incremento de la temperatura, porque van a haber más emisiones de CO2, o se van a implementar políticas de captura de CO2, lo que va a hacer una gestión climática de reducción de la temperatura global, ¿cierto? Entonces, lo que encontramos acá, algo que se había teorizado, ¿cierto? Pero yo nunca lo había visto en la literatura resultados concretos, que es un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿ya? Lo que quiere decir es que estos mecanismos de retroalimentación positiva quiere decir de que cuando se aumenta ante un escenario de, por ejemplo, de mayor temperatura, van a aumentar las emisiones y eso, aumentando las emisiones, va a aumentar más todavía las temperaturas. Entonces, un mecanismo de reglamentación positivo. Uno de los más estudiados en la literatura son las emisiones de pantanos, ¿cierto? Y de cuerpos de agua, de wetlands, porque cuando aumenta la temperatura, aumenta la actividad de microbial en los lagos, que estos van a consumir más materia orgánica y emitir más metano. Y el metano consiguientemente va a generar mayor calentamiento global. En el caso de los vehículos, lo que nosotros estamos contando es de que con escenarios de mayor, aquí no lo coloqué en la leyenda, pero está en el paper, lo pueden ver en el paper, pero les puedo mostrar acá también, si lo tengo acá. Aquí está, aquí lo tengo. Eh, Aquí la calidad no se ve muy buena, pero está en el paper, ¿cierto? Pero a la izquierda podemos ver los datos de la estimación de emisiones evaporativas, que entre el año 2050 y el año 2100. Y aquí tenemos la curva roja representa un escenario de control de las emisiones de menos temperatura, y las emisiones y el rojo representa, el azul representa el escenario del SSP 8.5, que representa básicamente más temperatura. Cuando tenemos sin las emisiones evaporativas con el escenario SSP Social Share Pathways 8.5 y 4.5, va a generar una retroalimentación positiva y van a aumentar más las emisiones evaporativas. Pero con el escenario SCP-1 1.9, las emisiones van a ser negativas. ¿Qué tan relevante es esto? Es poco, ¿ya? Porque aquí estamos hablando, la mayoría de las emisiones de hidrocarburos de los vehículos vienen del tubo de escape y de la evaporación a gran escala, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos viendo acá es poco, pero es real. Y esta es sí la primera vez que se presenta esto en la literatura. Y es lo que estoy mostrando acá. Lo que representa esto acá es el curvo de dónde, en qué año se produce este cambio. Porque disminuyen las emisiones, pero después comienzan a aumentar. Y nosotros estamos hablando aquí del año 2050. Entonces, es un cambio que no es gigante, pero sí estadísticamente significativo, es real y es la primera vez que se presenta este mecanismo de retroalimentación positiva. Y después cuando vemos ya las emisiones de mapa, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tengo, Rafael? Hola, Sergio. Sí, hasta una hora lo que tú necesites y después Ah, ya. preguntas si te pasa, no hay ningún Entonces me problema. quedan unos 10 minutos, ¿cierto? Sí, o 15 si hace falta, no hay problema, lo que quieras. Ah, ya.
2 horas. No. Entonces aquí tenemos las emisiones de CO y aquí tenemos las emisiones de CAMS. ¿Por qué de CAMS? Porque yo hice una modelación con Bain y con CAMS con el modelo de calidad del aire y comparé la diferencia. Por eso antes de comparar la calidad del aire, voy a comparar las emisiones. Y aquí vemos que en realidad las emisiones hay diferencia. Nosotros sí tenemos más emisiones, si hay más, cuando tenemos el Bain menos CAMS, vemos de que espacialmente como la diferencia es negativa. Esto quiere decir de que el CAM sí va a estar, tiene magnitudes mayores en este caso, ¿cierto? Espacialmente. Y en el caso de también cuando nosotros hablamos aquí también de los óxidos de nitrógeno, la diferencia es que es menor con los óxidos de nitrógeno. Y después tenemos los alcoholes, ¿cierto? Y aquí la diferencia se puede ver de que San Paulo es rojo, a pesar de que el nacional es azul. Y eso quiere decir porque en San Paulo nosotros sí tenemos, se sabe, los datos muestran que etanol es más consumido. Es el estado donde se consume más etanol. Y se consume más etanol en San Paulo, más etanol que gasolina. Por eso que las emisiones de los alcoholes son mayores que comparados con el CAMS. Y también los hexanos, que sigue más o menos parecido con los otros contaminantes, ¿cierto? Como el que había mostrado al principio, el CO. Y esta es una de las cosas que les presento. ¿Cómo les puedo decir así? Existe mucho dato medido en América del Sur. Mucho dato. Colombia tiene no sé cuántas estaciones de embotellamiento. Tiene muchas. Perú, Bolivia tiene. Chile tiene cientos de estaciones. Hay muchas en Argentina, en Bahía Blanca, en Brasil. La gente no sabe. ¿Ya? Y este dato sí existe, pero existe. Y por eso es que tenemos que compartir los datos, ¿cierto? Aquí igual se ve poco, pero igual los invito a ver el paper, lo pueden ver en el paper, pero aquí tenemos la comparación con las medias mensuales de monóxido de carbono. Eh, en rojo tenemos música, camps, en verde música, camps más Bain, y después aquí tenemos lo que es observación, ¿cierto? Y acá tenemos que los modelos en general, las observaciones son azules, las observaciones siempre son mayores, a pesar de todas estas modificaciones que hicimos los modelos, los mecanismos y toda esta cosa bacán que encontramos, igual los modelos les falta todavía poder representar estas estaciones. Pero tenemos que ser un poco justos, ¿cierto? Aquí el modelo está configurado con 0.25 grados, la mayor resolución. O sea, la mayor resolución que tenemos es de 0.25 grados y nosotros tenemos estación a nivel de calle que están viendo casi al lado del tubo de escape, como el ejemplo Piñero, ¿cierto? Entonces los modelos, es difícil que los modelos van a poder realmente ser capaces de capturar una estación de monitoramiento que está midiendo el lado de la calle, ¿cierto? Pero lo que sí encontramos en general dentro de esta evaluación, con todos los modelos, con todos los contaminantes, es que con esta resolución, y esto es la resolución, si los modelos también, música excelente, la química excelente, pero lo que está pasando es simplemente una cosa de resolución. Mayor resolución, sí vamos a poder representar mejor la calidad del aire más cerca de las calles, pero a nivel regional, con transporte regional, el modelo lo hace súper bien, súper bien. Por ejemplo, miren esta comparación del ATO. Aquí el ATO, de hecho, la observación, los modelos son mayores que el ATO en el Amazonas. Y aquí en esta parte, cuando ya comienzan las quemadas, los modelos convergen súper bien, ¿cierto? No es una cosa así horrible ni nada de eso, pero es una cosa, ¿qué te puedo decir? No es una cosa así que la discrepancia sea terrible, porque se explica, es súper fácil de explicar, y que es por la resolución. En pocas palabras, vemos de que los modelos sí consiguen representar bien, sobre todo para algunos contaminantes más que otros. Veamos aquí el material particulado 2.5. En material particulado 2.5, todos los modelos convergen en todas las estaciones, lo que es súper bueno. Entonces, el modelo químicamente es bien, para algunos contaminantes es mejor que otros,
Pero esto es una cosa que nosotros vemos con todos los modelos. Cada vez que tú haces una modelación de calidad del aire, algunos contaminantes van a ser mejores que otros, ¿cierto? Y aquí finalmente tenemos el ozono. Hay muchas estaciones de ozono y aquí estoy solo mostrando Brasil, pero en el paper pueden ver la variación para todos los otros países, para muchas estaciones en Chile, Argentina, Perú, etcétera, ¿ya? Colombia. Aquí vemos la estadística, aquí tenemos el R, coeficiente Pearson, y donde tenemos más azul, tenemos mejor correlación con las observaciones, cuando tenemos más rojo, tenemos una correlación peor o negativa. ¿Ya? Finalmente, para terminar, eh, eh, subí el paper al notebook LLM de Google e hice un video, ¿ya? Le voy a mostrar un par de segundos del modelo, pero lo pueden ver, So está en today we're YouTube, diving into ¿ya? this really fascinating story of scientific discovery. It turns out the unique history of cars in Brazil has revealed a surprising and honestly a potentially troubling link between our cars, rising temperatures, and the climate itself. Okay, so let's just jump right in with a question. Bueno, este video lo pueden ver acá. Alguien lo explica mejor que yo escribí el paper, pero una cosa hablar y una cosa explicar, ¿cierto? Pero gracias, ya, gracias. Me pueden escribir acá, en mi nueva afiliación en la Universidad de Maryland. Si escanean este código, los va a llevar a mi página web. Y aquí está mi LinkedIn. Pero sí, definitivamente vamos a colaborar y vamos a compartir sobre todo, ¿ya? Tenemos que compartir porque... ¿por qué? Porque sí. Así que eso, gracias. Muchas gracias a vos, Sergio. Gracias por el seminario, por toda la presentación con mucha claridad. Yo tengo algunas preguntas, pero prefiero primero abrir el micrófono para quien tenga dudas o consultas a lo que has presentado te pueda preguntarlo directamente. Si alguien tiene problemas con el micrófono y lo quiere escribir en el chat, yo le hago la pregunta correspondiente a Sergio. Si no, abran el micrófono y vayan haciéndolo. Vos vas a leer, Sergio. Ahí está Samara. Si querés hacer la consulta de manera oral, gracias. Está em português, mas eu sei que o Puede ser en Sérgio portugués. entende português bem. Então, me parece assim que os resultados do modelo, né, dependem muito das emissões, do perfil de emissão que é colocado dentro. Então, desse comportamento de uso de etanol, diesel e gasolina ao longo dos anos, né, do futuro. Então, como prever? Tu falaste que a questão da tecnologia, melhoria na tecnologia, não tem como implementar, né? Claro. Mas tem como talvez trabalhar, como vocês trabalham com essa questão de perfil ao longo de mudança de comportamento, por exemplo, das pessoas, poderia ter mudança, melhoria de transporte público, tudo isso vai influenciar no perfil, né? Então, o que vocês assumem para entrar no modelo? ¿Tú me estás hablando específicamente de este paper específico? Sim, sim, O... sim, sim. Bueno, para este paper específico que a gente está haciendo, sobre todo para el escenario futuro, ¿tá? Estamos asumiendo condiciones constantes, ¿tá? No va a tener nueva tecnología, no va a tener aquí. Porém, cuando empezó a querer hacer gestión, ¿sabe? Y paper para paliar políticas, ¿no es? Es importante saber, bueno, qué acontecería si a frota de ómnibus electrificar. Es típica cosa, ¿no es? Y que tiene un impacto de calidad do ar súper importante. Si tú quisieras hacer eso, tú puedes hacer. Tú bajas el modelo, roda esa línea y yo el escenario base. Y después ya baja el modelo en otra pasta y ahí tú mudas y en esa otra pasta va a ser un escenario o diferente escenario. Ahí tú puedes hacer, después tú juntas todos los bancos de datos y haces una comparación, ¿sabes? Pero en este caso que Inch está asumiendo de que era o futuro único que está viendo es mudanza de temperatura, porque yo no fui atrás de, en ese año vamos a comenzar, se va a implementar esa tecnología chisa, no fiz eso, no. Mas es una cosa que precisa ser feita. ¿Eh?
E vi, Muchas eu acho que gracias. tem um paper Ah, teu por aí faz tempo já, Samara, eu me lembro desse carbono, paper por ali, sabe? Obrigado. excelente, muchas gracias. Mauricio, José, ¿querés hacer una pregunta? Professor, Hola, Sergio, qué gusto escucharte y verte. igualmente. Gracias por la presentación. Me quedé pensando en la imagen que mostraste comparando los resultados de las modelaciones con las observaciones, que siempre las observaciones, las líneas azules eran mucho más altas. No sé si lo dijiste y no escuché, pero las otras fuentes que están participando ahí, ¿tú crees que tengan parte de esa responsabilidad en la diferencia? Porque tú estás hablando solo de transporte o al hacer la comparación estás o bien descartando el transporte de las observaciones o agregándolas en las modelaciones. Gracias por tu pregunta, Mauricio. Efectivamente, no lo mencioné, pero como nosotros aquí estoy estimando transporte, lo que hicimos acá fue agregar transporte con CAMS, que no es transporte, y ahí tenemos el inventario completo. Y el otro es CAMS completo original, y el escenario que nosotros estamos comprando es CAMS con 20, ¿cierto? Pero en general, o sea, mi opinión, ¿ya? Es que los inventarios globales son muy malos para América del Sur. Son muy, muy malos. Entonces, a pesar de que nosotros estamos incluyendo otras fuentes, que lo que pasa es que los inventarios globales son buenos para Europa, porque en Europa está el EMEP, ¿cierto? Los programas de inventario que tienen que ser así, cada país tiene que ser. En Estados Unidos, en Canadá están otros programas, pero aquí no hay. Entonces, en general, y muchos países están mostrando eso de que los inventarios globales en general para América del Sur no están ahí, no consiguen. Pero eso la diferencia con las observaciones es por dos razones, ¿ya? A pesar de que faltan fuentes, yo creo que la razón principal es porque la resolución es de 0,25 grados. Después es porque faltan fuentes también. Ok, gracias. ¿Cómo levantamos la manito? Profesor, amada, oye, quiero reconocer al profesor Margarita, ella fue mi orientadora del magíster y yo la amo con todo mi corazón. Hola, Sergio. Bueno, yo la verdad no te quiero hacer preguntas de este artículo en particular, sino más bien un comentario general, porque estamos, bueno, primero que nada, a ver, estoy un poco desordenada. Primero que nada, debería felicitar a Brasil porque muy tempranamente se le ocurrió alguna solución para ir disminuyendo el uso de petróleo, de diésel y que, bueno, los datos, la situación geopolítica actual dice que mientras el mundo dependa del petróleo, depende también de que salte la chispa, ¿no es cierto?, bastante más terrorífica. Por otra parte, lo que se ha estado ocurriendo en el último tiempo, ¿no es cierto?, es que la tendencia general a dejar el petróleo es vía la instalación de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Y eso va a implicar, Chile ha tomado la opción de generar energía eléctrica a través de las fuentes naturales, pero obviamente no del todo. Yo creo que todos los países deberían ponerse en la política de que tenemos que mentalizarnos para que la generación de energía en el mundo no ocurra por el petróleo. Petróleo, definitivamente, tenemos que sacarlo de la ecuación, ¿no es cierto? Y hay soluciones de un tipo, de otro, dependiendo de los países. Bueno, eso era mi comentario general, nada que ver con el artículo. Ahora, respecto del artículo, respecto al caso, ¿no es cierto?, en que en Brasil se
optó por esta opción de meter alcohol, hay una cosa que siempre quedó difusa en el ambiente, porque la calidad del aire cambió, ¿no es cierto? No es que mejore o no, pero cambió drásticamente y me parece, y tú me puedes corregir ahí, si hay una relación en cuanto al impacto en salud en ese cambio. Esa Yo creo, sería como mi pregunta. yo creo que debe haber, pero hay varios estudios que muestran, por ejemplo, la Pamela Dominuti, y otros que han visto que en Brasil las emisiones específicas de aldehído, formaldehído y de hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles son diferentes, ya que en otras partes del mundo son diferentes, y se sabe, y varios estudios están mostrando eso, ¿cierto? ¿Cuál es este compuesto? A- no me acuerdo, pero la firma de hidrocarburos de San Paulo es bien diferente que la firma de otros países, que es súper Claro, similar, ¿cierto? sí, Respecto sí. del el impacto de las consecuencias en la salud, lamentablemente, yo no le puedo decir, pero con varios estudios, por ejemplo, del profesor Pablo Saldívar, que son de los pioneros de los efectos de la contaminación atmosférica de la salud, existen, pero lamentablemente desconozco la respuesta a su pregunta específica, que debe estar siendo investigado seguramente. Bien, porque la emisión de aldehídos, ¿no es cierto?, es notoriamente mayor. O sea, ahí nos vamos hacia los volátiles, nos vamos hacia el ozono y nos vamos a otros efectos bien distintos en salud. Ok, gracias, Sergio. Un Gracias. placer. Un placer es mío. Em, bueno, mientras esperamos si hay alguna otra pregunta, te hago una pregunta yo, Sergio, y también un comentario. La pregunta sería, mostraste claramente cómo Bain muestra algunos resultados significativamente distintos para algunas de las emisiones de algunos de los contaminantes comparado con otros inventarios globales y mencionaste, y fuiste muy claro al decir de que los inventarios globales normalmente no tienen una buena representación para Sudamérica. ¿Probaste Bain vos en algún otro momento, en algún otro trabajo, y ver cómo te da si lo utilizás para representar las emisiones en los países desarrollados del hemisferio norte, para ver si usando esa misma maquinaria lográs reproducir mejor esos inventarios globales que sí son básicamente los que más se están utilizando en todos estos lugares? Mira, el modelo yo lo implementé, pero no lo he publicado, sí, pero lo implementé en Sacramento, específicamente en California, Ajá. y en Baltimore, ¿ya? Y ¿por qué ahí? Porque como también nosotros podemos hacer top-down o bottom-up, ¿ya? No estoy hablando de simulación de datos, no estoy hablando de modelación inversa, estoy hablando de emisiones, ¿ya? Sí, De sí. los índices, ¿ya? Eh, podemos tener emisión de calle, entonces con la emisión de calle es fácil y sin ingresos súper fácil los modelos de dispersión de calle. Bien. Lo implementé ahí, pero un paper que está en evaluación, un paper va a ser publicado luego para Baltimore, ¿ya? Ok. Para China, no, también hay un paper que también, no, sí, hay literatura, o sea, yo no lo hice, pero sí el modelo fue usado, ha sido usado en Europa, tiene efectos de emisión para Europa y hay publicaciones de eso, pero si va a ser mejor o no, en realidad el modelo en sí es una colección de herramientas que comenzó en Brasil, porque yo era parte de Brasil, ¿cierto? Y comenzó con el desarrollo de Brasil, pero después comenzó a implementar metodologías, PDF, ecuaciones de diferentes lugares del mundo, por ejemplo China, y que ese sí lo hice y ese fue publicado. Eh, eh, pero en realidad, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Decir si que es mejor o es peor, en realidad depende, si tú tienes una herramienta, ¿ya? Depende de cómo tú vas a usar la herramienta. Básicamente, esto lo voy a decir súper genérico.
tú puedes usar un alicate para usarlo como martillo, ¿cierto? En vez de tener un martillo, tú usas el alicate para el clavo, ¿cierto? Obviamente, si tú tienes un martillo va a ser mejor, pero esa analogía es para decirte de que si depende en realidad cómo tú sacas el mejor provecho de los datos que existen para poder hacer una estimación que sea más representativa, ¿cierto? Porque, de nuevo, aquí viene del objetivo. Bueno, ¿para qué va a ser un inventario? Si es solamente para hacer una comparación con gestión, probablemente no es necesario dentro de Europa y Estados Unidos porque existen varios inventarios, o sea, Asia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si quieres hacer una estimación para hacer gestión, ¿qué pasa si sacamos los vehículos ómnibuses eléctricos, etcétera? Si hacemos gestión ambiental, ahí ya tienes que probablemente van a tener que usar otras herramientas, ¿cierto? Entonces, depende en realidad, no es como que este es mejor que el otro modelo, yo no creo que esa comparación sea así. Gracias, Mauricio, estoy... Ok. Ok, perfecto. Sí, sí, te entiendo en la respuesta. Lo pensaba más que nada que era una forma adicional de adquirir confianza con el software Bain que tú estás Creo que utilizando, tienes primero es saber que funciona bien también, además, para otras regiones. Ah, no, sí, sí, Em, hay varias, ya está así usado, publicado en varios lugares. Perfecto, buenísimo. Y el comentario que te quería hacer es que a mi criterio, además del tema de la resolución que vos mencionás, que es uno de los principales, que obviamente es importante a la hora de hacer el modelado y poder comparar con medidas, con observaciones reales de concentración de contaminantes. em, Nosotros, por ejemplo, tuvimos la experiencia en modelado usando WorldChem, pero usando CamChem con condiciones de contorno, de que el background de CO, por ejemplo, que era uno de los que vi que tenía un bias bastante grande, que el modelo siempre daba mucho menos que las observaciones, realmente las condiciones de contorno de borde de CO en CamChem para Sudamérica eran exageradamente grandes y por eso era imposible ver las señales del CO que podía estar viniendo directamente desde la química de las emisiones locales que podíamos llegar a tener. Hicimos algunas pruebas apagando esas condiciones de CO, de contorno, no las emisiones, perdón, sino las concentraciones de contorno, y ahí sí empezamos a ver las señales de las emisiones propias que teníamos en el dominio. Sé que música es distinto, no lo he usado, entiendo cómo funciona, pero a lo mejor hay algo del modelo global en el CO específicamente para toda Sudamérica, como vos estabas mencionando, que no está bien representado y eso esté contribuyendo a ese bias tan grande que tenés en el modelo. Claro, no, sí, es que, bueno, en este caso lo que a nosotros nos pasó fue lo opuesto, las observaciones eran mayores y los modelos para que el CO modelado era menor. Y yo lo atribuí esto a la resolución, ¿cierto? Pero hay el CANS, por ejemplo, no estoy diciendo que es la causa, pero es candidato, ¿ya? Usa el inventario de emisiones de quemadas FIN. Y las emisiones de quemadas siguen Transporte América del Sur. Y FIN sobreestima para América del Sur. Y varios papers lo están diciendo. Ok, Entonces, perfecto, eso es un candidato para explicar la discrepancia. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vladimir, ¿tienes una pregunta? Ahí se escucha, sí, ¿no? Buenos días, Sergio, buenos días con todos, gracias por la presentación. En Brasil, en Ecuador y en todos los países de la región, en los últimos 20 años hay un crecimiento acelerado del parque vehicular de motos, incluso en los años de la pandemia. Y, digamos, en años anteriores hubo en la gestión de las emisiones y se reflejó en los inventarios el salto tecnológico de las motos de y cuatro tiempos. Sobre la base de ese hecho, dos consultas, Sergio. La una, ¿cómo se refleja este cambio en el parque vehicular y sobre todo en el transporte individual, motos, en los inventarios presentes y en los escenarios del corto y del mediano plazo, por un lado, y en segundo lugar, si en la construcción de escenarios futuros del corto plazo
tiene previsto algún salto tecnológico significativo en este parque que se ha convertido en un parque importantísimo de las emisiones vehiculares al presente. Gracias, Sergio. De nada, ¿tú dónde estás? En Ecuador, Quito. Bacán. Ya. Mira, para ver cuál ha sido el efecto de las motos de 2 tiempos para 4 tiempos, hay que hacer un estudio, ¿ya? Yo publiqué ahora en diciembre un estudio para Ecuador y creo que nosotros tenemos, no me acuerdo ahora, pero creo que sí tenemos, incorporamos que motocicletas de 2 tiempos, pero hacia ahora sí, no me acuerdo ahora, ¿ya? Pero de todas formas, eso es algo que tiene que ser estudiado con un escenario, con una línea de tiempo, o un escenario el mismo año con dos escenarios, con menos de 2 tiempos, más de 2 tiempos. Y, y las de 2 tiempos en general emiten mucho. No me acuerdo ahora específicamente cuánto es, cuál es más, cuál es menos, pero algo tiene que ser estudiado. Y tu segunda pregunta era para los escenarios futuros, se relaciona de nuevo, ¿cierto? En realidad, para saber cómo va a ser el futuro, tú tienes que saber cuáles son las decisiones que están siendo consideradas, las decisiones, y después modelar el futuro, ¿cierto? Con diferentes escenarios. Así es como lo tienes que hacer, pero eso va a depender, en tu caso, del conocimiento local que tú sabes y algo que tú tienes que hacer. Ana Isabel, ¿cómo estás? Si tenías una pregunta. Sí, sí, hola Rafa. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, muy interesante el paper, la verdad. Mi pregunta va más por el lado de políticas públicas. Yo quisiera saber cuál crees que es la principal implicación de los resultados que obtuviste en este paper en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en la región que estudiaste. Eh, ah, Buena pregunta. A ver, el impacto del paper para la toma de política, yo creo de que el paper lo que está diciendo dos cosas, ¿cierto? El paper está diciendo primero de que la parte de los inventarios globales, de nuevo, otro paper otro más dentro de varios, que dice que los inventarios globales no están siendo suficientes, y eso para las políticas públicas debería ser interpretado que hay que seguir trabajando con los inventarios locales. Otra interpretación que podría ser hecha, porque las interpretaciones son subjetivas, y es que lo que hablaba con Mauricio, que o sea, hay que desarrollar inventario de todas las fuentes, ¿cierto? Esa es la otra implicación de políticas públicas, porque tenemos que saber cuántas son las emisiones del sector marítimo, ¿sabes? No sé, ¿tú sabes cuáles son las emisiones del sector marítimo en tu país? ¿De qué país tú eres? Yo soy de Colombia, pero hice ¿Sabes? mi doctorado en Argentina con Rafael. Entonces, el punto está en que todas estas cosas tenemos que saber cuáles son las categorías, ¿ya? Pero la otra cosa que es el punto más interesante de este paper es la retroalimentación positiva. Eso es algo que también debería ser considerado para las políticas públicas, eh, sobre todo en el uso de las nuevas implementaciones, porque este escenario está mostrando de que qué pasa si no hacemos nada. Si no hacemos nada, vamos a tener una retroalimentación positiva y vamos a generar peor cambio climático, ¿cierto? Más calentamiento global. Entonces, la tercera interpretación podría ser de que, bueno, si no hacemos nada, vamos a tener retroalimentación positiva. Entonces, realmente las nuevas políticas tienen que ir direccionadas a seguir implementando nuevas tecnologías, padrones y sobre todo para controlar más las emisiones evaporativas de los vehículos. Ok, muchísimas gracias. Y solo por curiosidad, me pareció muy interesante que mencionaste esta retroalimentación con, relacionada con los wetlands y el aumento de temperaturas. Eso es, o sea, está documentado también en tu paper, no. Pues no, no los resultados, sino como parte de las conclusiones o la discusión, mencionaste los efectos de esta retroalimentación. No, para este paper no mencioné nada de wetlands, pero sí algo que se sabe, hay mucha
investigación, recursos ahora. No me quiero, por favor, permítame a la audiencia desviarme un minuto del tema central para explicar esto que es interesante. Ya, solo un minuto ya. Las concentraciones globales de metano dentro de los años 90 comenzaron a subir y después de los años 90 se mantuvieron estables. Pero después del año 2000 hacia adelante, sobre todo los últimos 5 años, se incrementaron, los últimos 10 años, un pico súper grande, globales ya. Incrementaron porque estaba el consumo de petróleo, etcétera. Pararon porque comenzaron a haber muchos controles de metano por el sector de oil, de petróleo y de gas, y esos controles de las industrias hicieron que las emisiones fueran estables. Pero después comenzó un pico, o comenzaron a aumentar las emisiones por los wetlands. Y varios papers, 2 papers publicados en Science este año, muestran que es por los wetlands. Entonces, que algo que ya se sabía, pero se corroboró ahora, ¿ya? Entonces, algo que, en definitiva, para retornar al tema del paper, ¿cierto? Y colocar esto que mencioné en el contexto, es que sí es importante estos resultados, hay que sí colocarlo en contextos globales, sobre todo para las retroalimentaciones de las mudanzas, del cambio climático y las mudanzas climáticas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Una respuesta muy completa. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Si no es así, voy a cerrar, parar la grabación, ¿sí? Para